El texto y los tipos de textos. Un texto es una composición de signos codificados, de forma oral, escrita o audiovisual, y que forma una unidad de sentido. Una carta, un apunte, un poema, un recado, una canción, un documental, entre muchos otros ejemplos, son textos porque se tratan de unidades de sentido o significado que utilizan una composición de signos y persigue la comunicación. Los textos presentan las siguientes características. 1. Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. 2. Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que lo construyen han de tener relaciones entre sí, es decir, las oraciones, párrafos e ideas que componen el texto deben estar relacionados. 3. Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un lenguaje comprensible para su destinatario. 4. Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, querer decir algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. 5. Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser enunciado desde un aquí y ahora concretos, lo que permite configurar un horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. 6. Entrar en relación con otros textos o géneros, para alcanzar sentido y poder ser interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, marcos de referencia, tipos y géneros. Esto significa que por su contenido y características debe clasificarse a un tipo de texto, poema, canción, carta, acta, etc. 7. Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante. Según su intención comunicativa, los textos se pueden clasificar en narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos, instructivos y predictivos. Texto narrativo. Es aquel que cuenta o relata algo. Puede ser algo ficticio o real, como una anécdota o un texto literario como una novela o cuento. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes, en un lugar y tiempo determinados, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Texto descriptivo. Es aquel que consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia, física o psicológica, de una persona, animal, objeto, paisaje, lugar, cosa o situación. Texto argumentativo. Tiene como principal objetivo defender una idea central o tesis por medio de argumentos o razones que apoyen dicha idea central. La argumentación hace referencia a la exposición de un conjunto de razones con el propósito de demostrar o justificar una cosa. Textos explicativos o expositivos. Brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es difundir contenido comprensible para el receptor. Se valen de recursos como la ejemplificación, la descripción, la oposición de conceptos, la comparación y la reformulación. Texto instructivo. Es aquel tipo de texto que se compone de pasos o pautas que le brindan al receptor de modo organizado y sistemático la información que necesita para llevar a cabo una acción determinada o resolver un problema. Texto predictivo. Como su nombre lo dice, predice lo que va a suceder. Por ejemplo, una hipótesis, los horóscopos o las profecías. Los textos, según su temática, se clasifican en técnicos científicos,
humanísticos, jurídicos, publicitarios, literarios, periodísticos, personales y religiosos. Textos técnicos científicos, por ejemplo, libros, apuntes, folletos, reglas, procedimientos de matemáticas, física, química, biología y demás ciencias. Textos humanísticos, por ejemplo, libros, apuntes, documentales, ponencias sobre historia, filosofía, lingüística, ciencias políticas y demás disciplinas humanísticas. Textos jurídico-administrativos, por ejemplo, actas, citatorios, veredictos, demandas, estados de cuenta, memorandos y minutas. Textos publicitarios, por ejemplo, volantes, carteles y tarjetas de presentación. Textos literarios, por ejemplo, poemas, novelas, cuentos, mitos, obras de teatro y ensayos literarios. Textos periodísticos, por ejemplo, noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, caricaturas y editoriales. Textos personales, por ejemplo, cartas, recados, mensajes en redes sociales. Textos religiosos, por ejemplo, oraciones, evangelios y decálogos religiosos. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, suscríbete, comparte y comenta. La música fue cortesía de Keys of Moon Music. Visita este espacio, te va a agradar. Si te gusta el físico-culturismo, el fitness, los deportes y la crítica deportiva, te invito a que visites y te suscribas a mi canal de YouTube Last Rep, físico-culturismo, deportes y más, mucho más.